Hola, hola, una vez más estamos en la cronología de los eventos clave de la historia del cristianismo. Ayer estuve hablando en el otro video anterior sobre la estatua de Nabucodonosor, sobre los reinos y alguna característica también. De allí hablé sobre el Imperio Romano, que fue como imperio mundial establecido en el año 168 antes de Cristo. Y me fui a Daniel 7:8, donde habla de dónde proviene es un cuerno pequeño. Daniel 7 habla de bestias, que es el mismo en Daniel 2 de la estatua de Nabucodonosor. Bestias se refiere a poderes, son los mismos poderes y dan más características. Entonces ahí están especificados. Ahora bien, allí aparece que el papado se estableció en el año 508 después de Jesucristo. Pero el Señor me trae a la mente que antes de esa fecha, en el año 6, nos vamos al año 6, Cristo nació en el año 4. En el año 6 aparece un personaje, Anás. Él fue puesto como sumo sacerdote y mira, presta atención, que eso es lo que a mí me llama verdaderamente, me da curiosidad. Me dije, pero esto no lo había yo captado, no lo había visto. En el año 6, Anás fue puesto como sumo sacerdote por el romano Quirino. Yo digo, ¿y qué tiene que ver el romano Quirino con el templo de Dios y con el servicio diario de las ofrendas, del ritual? Y fue destituido por Valerio Grato, que lo depuso y colocó a José Caifás, yerno de Anás. Y aunque fue depuesto de sumo sacerdote Anás, como tenía autoridad y bastante renombre, él siguió comandando en el servicio de sumo sacerdote con Caifás. Ahí lo vemos siempre a ellos juntos cuando llevaron al concilio al Señor Jesús, cuando lo llevaron al Sanedrín, que lo fueron a enjuiciar, nada más y nada menos. Entonces yo me hice la pregunta, ¿pero qué pasó? Porque esta gente dejan que los romanos, que es un poder político, militar, ¿qué tiene que ver? Porque Dios dejó a Aarón y a sus hijos y a los levitas para que siguieran este rumbo de traer hasta el tiempo de Jesucristo todo el ritual de la ceremonia. El sumo sacerdote tenía la solemnidad, ese cargo tan solemne era que tenía la responsabilidad de mediar ante Dios y entre el pueblo. O sea, él tenía que presentarse ante Dios para que Dios le perdonara sus pecados y luego pedía perdón por los pecados que ya habían confesado el pueblo. Ese en el día de expiación, donde entra el sacerdote una sola vez al año, el día de la expiación, y todos los del pueblo ya se arrepienten de todos sus pecados, y el sumo sacerdote, por supuesto, es el primero, borra todos los pecados de todo el año. Ok, entonces yo dije, esto no tiene concordancia, ¿qué pasó aquí? Y en una escritura que estuve haciendo, en una lectura de Mateo 26, 64, Caifás no entendía, estaba de frente a Jesús, el Salvador del mundo, y él no lo vio. Él hasta con perjurio le dijo que por favor dijera si él era el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, tú lo has dicho, que equivale a un rotundo sí, soy yo. Y es más, le dice, además verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y viniendo en las nubes. Entonces yo
preguntaba yo al Señor, estudiando esto, ¿por qué Caifás, siendo sumo sacerdote, no entendió que tú eras el Hijo de Dios, el Salvador del mundo? ¿Por qué no se rindió Caifás ante Jesucristo, rindiéndole culto, diciéndole adoración, porque él sí es digno de adoración, y diciéndole, perdóname y perdona a tu pueblo? ¿Por qué no le dijo Caifás, Anás y Caifás, al Imperio Romano lo mismo? No le dijo, un momento, Jesús, Él es nuestro Salvador. ¿Por qué no les predicó? Ya Jesús le había dicho, no había oscuridad en eso. Jesús le dijo, yo soy. Y él no lo quiso aceptar. ¿Por qué? Porque estaba vendido a Roma. O sea, ellos se vendieron con Roma. Ellos permitieron que Roma se inmiscuyera también en la religión. Solamente ellos tenían que aceptar, porque estaban subyugados a Roma como, bueno, un poder político, y pagar sus impuestos y todo lo que se requería la ley, que no estuviera en contra de la ley de Dios. Tenían que haberse opuesto a eso, como Daniel, cuando los amigos de Daniel, ¿verdad?, fueron al horno de fuego porque no quisieron arrodillarse ante la estatua de Nabucodonosor, que por su orgullo hizo una estatua de oro completa. Él dijo, no, Dios dice que solamente va a haber un periodo para mi reinado y va a ser solamente la cabeza de oro puro, pero yo voy a hacer una estatua de oro puro porque mi reinado va a ser sempiterno, eterno. Estaba desafiando Nabucodonosor a Dios. Entonces, en la Babilonia orgullosa, el Señor derribó a Nabucodonosor de ese orgullo. Y la buena noticia es que Nabucodonosor es salvo porque se arrepintió y le dio honra y gloria, aceptó que Dios, el Dios de los cielos, era el Dios verdadero y no los dioses por el cual él adoraba. Entonces también en la parte de Daniel, cuando es llevado al foso de los leones, porque en el reinado de Darío también prohibieron que se le rindiera culto a cualquier otro dios que no fueran los dioses en minúscula de esta gente babilónica. Entonces Daniel no, en su ventana hacia el lado, hacia el templo de Jerusalén, oraba 3 veces al día. Él no se rindió y por eso fue hasta al foso de los leones. ¿Qué pasó? Dios en los 2 episodios ha intervenido y ha salvado. Entonces Anás y Caifás habían hecho que los romanos también sojuzgaran en los rituales. Con razón el Señor Jesucristo, que otra cosa que me impresionó a mí, cuando el Señor Jesucristo le dice en San Juan 8:44, ustedes son hijos de la mentira, ustedes son unos mentirosos y son hijos de su padre el diablo, que peca y que es mentiroso desde el principio. Estoy parafraseando. Y en Mateo 22:21 dice el Señor Jesucristo, dijo también que al César lo que era del César y a Dios lo que era de Dios. A Dios el César había impuesto, tenían los impuestos, ¿verdad?, que pagar, y le estaban reclamando a los discípulos del Señor que no pagaban impuestos. Y el Señor Jesucristo le dijo a Pedro que trajera un pez, y él le sacó una moneda del pez y le dijo esas palabras: a Dios lo que es de Dios, al César lo que es César, y a Dios lo que es de Dios. Eso es lo que tenía que haber hecho Caifás. Con razón Caifás estaba nublado porque había hecho pacto. Toda esa gente del Sanedrín habían hecho pacto ¿con quién? Con Babilonia. Se habían vuelto tercos, orgullosos, veían solamente por sus necesidades, no le importaba el pueblo, no le importaba, se olvidaron del Antiguo Testamento. Ellos le restregaban al Señor Jesucristo en su cara de que ellos eran salvos porque se leían la Torá y porque se la sabían completa, pero se habían olvidado de estos episodios que había dicho en el Antiguo Testamento con Daniel, que fue un ejemplo claro para ellos, para no dejarse gobernar en su religión. Religiosamente, lo que Dios nos envía por medio de su palabra, nadie puede tocar esto, nadie puede tocar la ley, ni cambiar la ley, ni cambiar los preceptos divinos. Sigue conmigo en contacto para que sigamos avanzando en esta edición y sigamos en la próxima entrega. Bendiciones, adelante.